Bienvenidos, hermanos y amigos, a la continuación de la serie de estudios sobre la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que por la gracia de Dios elaboramos para ustedes Franklin Álvarez y Ernesto Ramírez, ancianos de la Iglesia Templo Bíblico Central de Puerto Plata. En esta entrega número 32, continuamos en el capítulo 4, en la parte exhortativa de la carta, y con la primera de estas exhortaciones, sobre la santificación que cumple la voluntad de Dios, los versos del 1 al 8, y del que continuaremos viendo esos aspectos específicos sobre cómo es ese caminar en santidad, y en esta oportunidad en los versos 4 y 5. Para una audiencia mayormente gentil y con un historial pagano muy marcado, la advertencia del apóstol es relevante y específica. La santidad que cumple la voluntad de Dios no excluye toda actividad sexual, sino que controla su carácter. La vida sexual, que es parte del creyente, sea soltero o casado, debe ser también conducida en santidad y honor. La forma opuesta de vivir, es decir, sin santidad, se caracteriza por una lujuria, una vida lujuriosa, un deseo físico que no toma en cuenta a la persona como tal y solo busca complacerse de una forma egoísta y sin ningún control. En el verso 4, que vamos a leer en 3 versiones, porque aquí se presenta un caso interesante, nos dice la Biblia textual de la siguiente manera: que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor. La Reina Valera: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La Nueva Versión Internacional: que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa. Cada uno. En esas 3 versiones encontramos esta expresión, que viene del griego ekastos, de ekas igual a separado, cada uno. Esta frase, cada uno de vosotros, indica que la demanda que se hace se aplica a cada miembro individual de la iglesia. Nadie está exento. Las mismas normas morales son válidas para todos los creyentes de todos los tiempos. Cada creyente tiene el deber de aprender a controlar su propio cuerpo de una manera que sea santa y honorable. Sepa tener o controlar, del griego taomai, significa procurar para uno mismo, adquirir, obtener, de ahí también poseer. Puede referirse al trato de sí mismo, de nuestro cuerpo, como también de la esposa. En el contexto actual, Pablo usa la frase idiomática de poseer, dando la idea de tener el control o dominio. El término esposa, que encontramos en la versión de la Reina Valera, proviene del griego skeuo, que literalmente significa vaso, como vimos en la Biblia textual. O puede ser un utensilio de cualquier tipo, puede ser incluso una vela de una nave, y puede ser también traducido figurativamente como cuerpo, como vimos en la versión de la Nueva Versión Internacional. Por lo que nos encontramos aquí con un punto de estudio interesante. Así es que le invito a que abra su Biblia, y si tiene más de una versión de la misma, mejor aún. El punto de vista de que skeuo, que literalmente significa vaso, signifique esposa, y que la referencia es a mantener en santidad el estado matrimonial, se sostienen algunos, por el hecho de que en 1 Pedro 3:7 se emplea la misma palabra griega timé, que significa honor, con respecto a la esposa, cuando dice: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor, griego timé, a la mujer, como a vaso, griego skeuo, más frágil. Y también en Hebreos 13:4, que se emplea timios aquí, que significa honroso, y ahora con respecto al matrimonio, dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Tomás Constable, comentando este versículo 4, dice que es menos probable que skeuo, vaso, sea visto como la esposa del destinatario, puesto que el uso de skeuo
para describir el cuerpo de uno mismo es más común en los escritos griegos, y su uso para describir a una mujer o esposa es más común en los escritos judíos. Por otra parte, Pablo nunca usó skeuo para describir a una esposa, sino guné, que significa mujer. Por ejemplo, en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, el griego guné. En cambio, usó skeuo para referirse al cuerpo en otra parte, como por ejemplo en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vaso, griego skeuo, cuerpo, de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, decía Constable. Otros dicen que si se toma este verso 4 en el sentido de adquirir una esposa, Pablo estaría hablando solo con hombres e ignorando cómo las mujeres también debían mantenerse puras. ¿O no estaban ellas también tentadas a cometer inmoralidad sexual? Además, si vaso aquí significa esposa, entonces él, el apóstol, en este versículo estaría prohibiendo por completo el celibato. Warren Wiersbe comenta también: prefiero la primera interpretación, o sea, cuerpo, porque Pablo escribió a todos los cristianos, no solamente a los casados. Ahora, si skeuo se refiere a nuestro cuerpo, recordando que santificación se refiere a una vida separada del pecado para Dios, esto implica la abstinencia, autonegación de todo tipo de comportamiento sexual que esté fuera de la voluntad prescrita de Dios, incluido el adulterio, el sexo prematrimonial, la homosexualidad, la pornografía. En lugar de participar de estos actos, el creyente debe aprender a controlar su cuerpo y sus pasiones en santificación y con honor. No debemos comportarnos lujuriosamente como los gentiles que no tienen una revelación especial de Dios y su voluntad. Los griegos practicaban la inmoralidad sexual comúnmente e incluso la incorporaban a sus prácticas religiosas. Es bueno que sepamos que la religión pagana, desde donde habían salido muchos de estos hermanos tesalonicenses, no exigía la pureza sexual de sus devotos. Los dioses y las diosas eran extremadamente inmorales. Las sacerdotisas estaban en los templos para el servicio sexual de los hombres que asistían allí supuestamente a adorar. Hoy en día muchas iglesias promueven espectáculos en donde vemos manifestaciones altamente emotivas, muchas veces estimuladas por músicas muy sensuales, y se nos dice que estas son expresiones corporales normales y por lo tanto no deben ser controladas, y eso es un grave error. La Biblia está llena de manifestaciones corporales y emocionales que por ser normales no significa que no deban ser controladas. Algunos tienen razón al decir que el sexo es una función natural, pero lo que no están diciendo y lo que revela las Escrituras es que todas las funciones naturales necesitan cierto grado de control. Tenemos, por ejemplo, el hambre. No comemos en cualquier momento que tengamos deseo de comer. Las mismas reglas se aplican también para el sueño y otras apetencias naturales. Tenemos el caso también del enojo, que es una manifestación emocional natural. Pero el apóstol nos dice o nos advierte: si se enojan, no pequen, en Efesios 4:26. La Biblia de estudio de Matthew Henry ampliada comenta este verso 4 diciendo: se levantan objeciones contra ambos puntos de vista, es decir, esposa o cuerpo, pero quizás signifique que el hombre adquirirá su propia esposa en santidad y honor. Palabras que elevan a la esposa y que ponen en claro que Pablo demanda pureza sexual por parte de los hombres, tanto de los casados como de los solteros. En santidad y honor. Recuerde el contexto histórico que nos ayuda a entender por qué el apóstol Pablo se enfoca en la abstención de la inmoralidad sexual como algo tan crucial para nuestro proceso de santificación. Lo que estamos viviendo en este paganismo del siglo XXI, o llamada sociedad postmodernista, no es más que el mismo desenfreno sexual, pero magnificado, que vivía la sociedad tesalonicense. Hoy se autoriza por ley
que la actividad sexual de hombres y mujeres, que antes era considerada como depravadas, estén basadas en la elección personal y en sus derechos inalienables, es decir, que no se les puede negar a ningún individuo, argumentando que sus cuerpos son su propia propiedad privada y que por lo tanto pueden hacer lo que quieran con ellos. Este nivel de inmoralidad sexual nunca fue concebido por la mayoría de los antiguos paganos, que no correlacionaron la satisfacción de los apetitos sexuales corporales con una visión de propiedad divina de sus cuerpos. En su mayor parte, ni las religiones antiguas ni las filosofías antiguas afirmaron algo como esta visión bíblica de que la creación por parte de Dios de la humanidad coloca aún las expresiones y actividades sexuales de ésta bajo la autoridad y la legislación divinas. El punto de vista bíblico simplemente afirma que la humanidad es, fue y siempre será creación de Dios y nunca evolucionará al estado del Creador. Y ella, tal como todas las creaciones de Dios que están sujetas a las leyes de Dios y a su ordenamiento divino, dará cuenta de toda violación a sus preceptos, tal cual como sentencia Pedro en su primera carta, donde nos dice en 1 Pedro 4:5, ellos, haciendo referencia a aquellos que viven conforme a los deseos de los hombres, es decir, viviendo en lascivia, en concupiscencia, en embriagueces, en desenfrenos, en orgías y en idolatrías abominables, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. No así nosotros, nos dice Pablo en el versículo 5. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Literalmente, no en la pasión del deseo o no en la pasión de la lujuria. Pablo presenta un marcado contraste con la cosmovisión pagana. El punto es que combinar estas dos palabras en la frase pasión de concupiscencia transmite una expresión extremadamente fuerte, enfatizando la fuerza del deseo desenfrenado. Tal comportamiento es un punto de referencia del paganismo. Pablo afirma claramente que la conducta sexual de los creyentes debe ser diferente de la permisividad pagana prevaleciente que abundaba en ese entonces. El autocontrol es una característica de una vida llena del Espíritu, guiada por el Espíritu. Nos dice en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza viene del griego enkrateia y habla del dominio propio, de la disciplina, de la capacidad del control personal. Los cristianos deben permitir que el Espíritu Santo los controle y no permitir que sus propios deseos los dominen y los conviertan en esclavos de la pasión. Pasión, del griego paxos, denota principalmente lo que uno sufre o experimenta de alguna manera, lo que es soportado o experimentado, experiencia de un deseo fuerte, por lo tanto, un afecto de la mente, un deseo apasionado. Es un impulso o fuerza que no descansa hasta que queda satisfecho, usado por los griegos para referirse a buenos o malos deseos. Paxos denota no tanto la violencia del sentimiento como su naturaleza ingobernable. Alguien escribía sobre Adolfo Hitler y decía, el entusiasmo y la pasión pueden hacer de la persona colérica una persona sumamente carismática, pero esta entrega y esta pasión también lo pueden convertir en un fanático que, ciego ante otras realidades, se cierra y persigue neciamente sus convicciones. Entonces, el fuego de su pasión puede arrasar, destruyendo todo lo que se encuentra a su paso, causando todo tipo de dolor y sufrimiento. Concupiscencia, del griego epitomía,
La mayoría de las veces, epitomía en el Nuevo Testamento describe fuertes deseos que están pervertidos y sin restricciones y que se originan en nuestra naturaleza, que es corrupta y caída. Es traducida también al inglés como lust, y hay un negocio precisamente en la ciudad que se llama así. Y el diccionario Merriam-Webster lo traduce como tener un deseo o una necesidad intensa, específicamente tener un impulso sexual. Esta palabra posiblemente se deriva del latín lascivus, de donde deriva nuestra palabra española laxivia, que significa propensión a los deleites carnales. Warren Wiersbe decía, y cito, estos deseos fundamentales de la vida son el vapor en la caldera que hace funcionar la maquinaria. Apague el vapor y no tendrá energía. Deje que el vapor siga su propio camino y tendrá destrucción. El secreto está en el control constante. Estos deseos deben ser nuestros siervos y no nuestros amos. Y esto lo podemos hacer solo por medio de Jesucristo. Como los gentiles. Gentiles, del griego eknos, se refiere a los no judíos o más bien a los paganos. Y cuando está precedido por el artículo los, en el griego significa las naciones, que es sinónimo de los gentiles, una descripción que implica a aquellos que practican la idolatría y son ignorantes del Dios verdadero y viviente, que no conocen a Dios. Conocer, del griego eido o oida, se refiere a un conocimiento absoluto, positivo, más allá de toda duda. No conocer a Dios es la causa raíz de la lujuria. Los que conocen a Dios no viven como los paganos. Los paganos conocían a dioses tan licenciosos como ellos mismos, dioses que eran la personificación de sus propias ambiciones y deseos, pero no conocían al Dios verdadero, el Dios que es santo y quiere la santificación de sus seguidores. Aquellos que no conocen a Dios no tienen los recursos espirituales que les permiten caminar puros ante el Señor y obedecen a la ley del pecado que gobierna sus mentes, o sea, sus pensamientos, sus sentimientos y su voluntad. Y sus miembros también, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7:23. Y por lo tanto, viven por defecto como paganos, ajenos de la voluntad de Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Y es que la moral de un pueblo no es mayor que la de los objetos de su adoración, Satanás, el mundo y la carne. Qué trágico cuando creyentes genuinos quedan atrapados en la red del pecado sexual y viven tal como los paganos que no conocen a Dios. La conclusión de todo este razonamiento es que el mejor de los antídotos para el pecado de la lujuria es conocer a Dios. Pero aún los creyentes que lo conocen por el nuevo nacimiento, la única manera de poder hacerlo tal como lo dijo el Señor, os es necesario nacer de nuevo, necesitan fortalecer y refrescar su conocimiento de Él, pasando tiempo diariamente en su palabra, memorizando y meditando y permitiendo que el Espíritu Santo los cambie de gloria en gloria. El apóstol nos dice en 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Al ocuparnos con la gloria del resucitado, ascendido y exaltado Señor Jesucristo, vamos siendo transformados a su misma imagen. Aquí tenemos, en una frase, el secreto de la santidad cristiana. ¿Cuál es? Ocuparnos con Cristo. No ocuparnos con el yo, pues esto trae desaliento y destrucción.
sino ocuparnos con la gloria del Señor. Así es como vamos a asemejarnos más y más a Él. Hermanos, aprovechemos este confinamiento a que nos ha obligado esta pandemia para dedicarnos sosegadamente a ocuparnos con Cristo. ¿Conoces a Cristo? Dice el apóstol, escribiéndole a los Efesios, que Él doblaba sus rodillas, es decir, oraba, para que ellos fueran plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, 18, 19. La petición del apóstol es que los santos puedan conocer por experiencia propia el amor de Cristo, que rebasa todo conocimiento. Nunca podrán explorarlo en su totalidad, porque es un océano sin orillas, pero podrán aprender más y más de él cada día que pasa. Y así, en lo que es un modelo de oración por la iglesia, el apóstol ora por sus hermanos por un conocimiento y goce más profundo y experimental del maravilloso amor de nuestro Señor, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. El punto culminante en esta excelsa oración se alcanza cuando seamos llenados hasta alcanzar toda la plenitud de Dios. Y toda la plenitud de la deidad mora en el Señor Jesucristo, como nos revela también Pablo en Colosenses 2:9. Cuanto más mora Él en nuestros corazones por la fe, tanto más somos llenos hacia toda esa plenitud de Dios. Sabemos que jamás podremos ser llenos con toda la plenitud de Dios, pero es una meta noble hacia la que debemos aspirar. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo, pero sigamos pensando en todas estas cosas. En vez de estar ocupados nuestro tiempo en las noticias sobre el progreso de la pandemia y llenándonos y llenando a otros de ansiedad, dediquémonos más tiempo a conocer más y más de nuestro Señor, y seguro que vamos a ir notando el efecto beneficioso en nuestro gozo y en nuestra paz. Que el Señor les bendiga.